En línea con Enrique Fernández. Estamos en vivo en nuestra plataforma de YouTube, Enrique Fernández en línea. Gracias a todos ustedes, gracias a los suscriptores del canal que nos siguen apoyando militantemente. Eso está muy bien. Esta es una presentación de Banreservas, que es el banco de todos los dominicanos. El invencible Banco de Reservas, y también de la Cibor, una empresa de generación eléctrica, con su lema, energía limpia. Sí, señor, y ayudando siempre a los comunitarios, el deporte. Eso es, hay que invertir en la gente. Cibor. Bueno, pues hay muchas informaciones en proceso, un programa especial en el día de hoy. Tenemos algunos reportajes de la historia, porque la historia hay que seguirla. Hay que seguir los pasos de la historia. Los pueblos que no revisan su historia tienden al fracaso. Siempre se ha dicho eso. Miren, esta tarde se confirma heridos en un tiroteo en la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo hasta me asombré, pues tú sabes el tiempo que yo tenía que no veía un lío en la universidad. Pero este es un lío ya de choferes, un lío de motoristas, una discusión. Este es un país que no se puede hacer nada. Usted no puede discutir con nadie porque le sacan una pistola y se arma un rebú. Usted le puede rozar con la respiración a un carro y si el que va del otro lado se desmonta, quédese callado, porque hasta por eso se llama un titingó en la República Dominicana. Bueno, pero lo que dice que el hecho actualmente está bajo investigación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que hacía tiempo que no brillaba con tiroteos. Recuerden que la universidad era un centro de movilización en una época cuando la universidad era la universidad. ¿Qué es lo que es ahora? Bueno, no sé. Pero está desubicada la Universidad de la Sociedad. Antes, la Universidad Autónoma de Santo Domingo se identificaba más con los movimientos sociales. Había como otro aire, ¿no?, de esencia, ¿no?, de identificación con los pueblos, con la cultura, con la misma educación, pendiente a todos los problemas, porque los grupos estudiantiles trabajaban duro, política, que era la UAS era el epicentro de la política en la República Dominicana, después de 1965, después de la Guerra de Abril, cuando nace el Consejo Renovador, ahí empieza una nueva universidad, y siempre estaba identificada con los problemas fundamentales del pueblo dominicano. Se aburguesaron los estudiantes, vino una nueva generación que no le importa nada de eso, y uno no se entera nada uno de lo que pasa en la universidad. Yo no sé si la rondalla universitaria está todavía funcionando, que era una rondalla que iba pueblo por pueblo llevando la cultura. No sé nada de eso. Tendré que hacer una visita a la universidad, porque tengo mucho tiempo que no paso por ahí. Pero me dicen que eso ha cambiado mucho. Es para que ustedes vean que a veces uno está dentro del ambiente y le pasan años y no, ni para allá voy a mirar. Tengo años que no entro a la universidad, pero prometo una visita con mi amigo Dari Javier García. Dari Javier Cuevas, precisamente profesor, que la última vez que yo fui a la UAS fue cuando vino Baltasar Garzón a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso hace mucho. Creo que fue en el primer gobierno de Lionel, en 1996. Bueno, hay una noticia también, dice que la coalición o la colisión de organizaciones sociales feministas y gremiales populares del Cibao ratificó la convocatoria a huelga regional que se paralizará las 14 provincias de la región a desarrollarse el próximo lunes 27 de octubre. Según explican los convocantes, la medida busca exigir al gobierno respuestas concretas ante el alto costo de la vida. Mírenlo, ahí están los sindicalistas
la corrupción, la impunidad y una serie de demandas comunitarias desatendidas por el gobierno del cambio. Vamos a esperar a ver, esos son los comunitarios. ¿Qué ustedes creen? ¿Tienen fuerza suficiente para paralizar 14 provincias? ¿Cuántos partidos están metidos en eso? Porque a veces los partidos están metidos, pero no dan la cara. Pero vamos a esperar y ojalá el gobierno mande algún emisario a hablar con esos comunitarios, porque parar 14 provincias del Cibao es para paralizar el país, porque imagínense, el Cibao es el Cibao. Vamos a esperar a ver qué sucede. Miren, otra cosa que queremos hablar en esta noche, en este día, en este programa, vamos a hablar de la historia, porque me llamó mucho la atención la aparición en El Sol de la Mañana, que yo siempre lo veo porque naturalmente tanto Martínez Pozo, Eury Cabral, María Elena Núñez, son gente amiga de uno de hace muchísimos años. Y cuando yo tengo tiempo, yo chequeo El Sol de la Mañana. Además que yo tengo historia del Sol también, caramba, como no. Fui de los fundadores de esa empresa, de Antonio Espaillá. Yo fui que le puse el nombre de Sol y hice todo eso hace muchísimos años. Pero después salí de ahí, quedó Sol con toda su cosa bien hecha y bueno, y han echado para adelante con la zapata que le dejamos nosotros en una época. Y me llama la atención que apareció también el amigo Alejandro Cruz, que yo lo conocí a él cuando en el primer gobierno de Leonel, él trabajó con Raúl Hernández en Pasaportes. Ahí estaba Alejandro, flaquito, jovencito, muy inquieto. Él era muy seguidor de Jaime David Fernández Mirabal, fue de los promotores de Jaime. Y naturalmente tuvo un protagonismo en el gobierno de Danilo Medina. Él tenía buenas relaciones con funcionarios, especialmente con Carlito Pared. Y conoce mucha historia, conoce muchos secretos del viejo PLD cuando estaba Leonel. Sabe de las zancadillas que habían desde allá, desde el 96, que nos veíamos allá en Supra cuando hacíamos el programa Acción Mañanera primero y después Acción Matinal. Entonces, me llamó la atención lo que él habló acerca de los líos de Danilo y Leonel en esa época, cuando se decía que Danilo Medina iba a ser el candidato, pero chocaba con una realidad. Y yo la recuerdo como ahora, aquellas firmas que salió a recoger Félix Bautista a ver si podía convencer a Leonel para una nueva reelección presidencial. Leonel nunca estuvo en su mente reformar la Constitución para seguir en el poder, porque Leonel es un hombre que respeta las reglas de juego. Y además, Leonel tuvo una oportunidad de reformar la Constitución en el primer gobierno, cuando Amable Ariztid Castro, que era presidente del Senado, y con el apoyo de Balaguer, le propuso a Leonel reformar la Constitución para que él fuera candidato presidencial por el Partido Reformista y también por el PLD. Y Leonel le dijo que no, que él iba a hacer su periodo 96-2000 y que de ahí en adelante llevarían un candidato presidencial, el Partido de la Liberación Dominicana, pero que no podía él. Entonces Amable, yo recuerdo que le dice a Leonel que tenía que apretarse el cinturón, no sé, o que él le apretaba la correa, no sé, algo parecido para que tomara una decisión, y Leonel decide no hacerlo. Entonces,
cuando se presenta la oportunidad de Danilo Medina competir, tenía como contrincante a Margarita Cedeño, que le habían metido en la cabeza a Margarita que ella podía ser presidente. Y ella estaba bien valorada, porque en el gobierno de Leonel se metió demasiado dinero en ese despacho de la primera dama. Y ella inteligentemente aprovechó, hizo un buen trabajo y tenía buena imagen pública. Se veía una persona muy agradable, le caía bien a todo el mundo. Bueno, la gente le cogió con Margarita, pero no tenía la estructura que tenía Danilo dentro del PLD. Y Félix Bautista le metió en la cabeza de que ella podría ser, si Leonel ya descartó la posibilidad de ser candidato presidencial. Y naturalmente eso trajo un problema interno dentro del PLD, que yo lo recuerdo, porque Leonel Fernández es un hombre que cumple su palabra. Y le dio su palabra al comité político de que Margarita Cedeño no iba a presentar su candidatura en la convención del PLD. Quien mete a Margarita Cedeño, aparte de Félix Bautista, fue Daniel Toribio, que es compadre de ella. Daniel Toribio es que la mete a eso. Y yo recuerdo que Leonel le dijo a Daniel Toribio: habla con Margarita, sácale eso de la cabeza, porque ya yo hice un compromiso de no apoyar a nadie ni tomar parte en esta situación, y no voy a enfrentar a Danilo Medina, que es el que tiene más posibilidades, tiene las estructuras internas dentro del PLD. Bueno, pues parece que Daniel fue el que convenció a Margarita Cedeño. Pero vamos a escuchar a Alejandro, que habla de los secretos que él conoce de esa época, porque andaba para arriba y para abajo con el danilismo. Y fue de lo que, inclusive, según me dicen, de la gente que era prácticamente un correo. Dímele a fulano tal cosa. Alejandro vivía en el Hotel Embajador, esa era su casa. Y de ahí él hacía su diligencia de Estado. Todo era un poder. Alejandro Cruz se convirtió en un zar de los consejos y las diligencias dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a escuchar a Alejandro, adelante. Y Danilo me dice: Alejandro, Leonel es un hombre difícil. ¿Qué yo le voy a decir a este hombre? No me puedes mentir, porque fue así. Dígale lo que él quiere escuchar. Que él tiene 31 senadores, creo que era en ese momento. Que él tiene control de esta finca. Dele garantía que le preste esta finca y que usted se la va a devolver. Simple. Danilo llega a ese apartamento. La reunión duró 2 horas y alguito. Y Leonel le dijo: yo seré un ente de equilibrio, usted será el candidato. Deje que sigan recogiendo firmas, que yo no voy. Eso fue un lunes. Félix siguió recogiendo su firma, prepararon su escenario en el Palacio de Deportes, pero Danilo y Alejandro Cruz sabíamos que Leonel no iba. Bien. Cuando Danilo y yo salimos de esa reunión, era lunes. Danilo, yo tenía una mesa durante 22 años en Yesé, junto con mi hermano Octavio Dotel, para descanse. Danilo me dijo en ese momento: Alejandro, váyase para el Yesé, que Leonel no va. Lo llevé al comando y lo dejé. A partir de ese momento, Leonel le cumplió en todo a Danilo hasta llevarlo a ser presidente de la República. Se presentó un percance que fue la aspiración de Margarita Cedeño de Fernández, que en un momento llegó a marcar un poquito más que Danilo en las encuestas. Hasta Hipólito me mostraba: dile a Danilo que se faje, Margarita está por encima de él. Danilo quería, Hipólito quería. Bueno, todo eso que está planteando Alejandro es verdad, porque uno estaba también dentro del ambiente en esa época y sabíamos muchos secretos, quizás más de lo que Alejandro cree que yo no sé, pero lo que él dice es cierto. Yo recuerdo
y esto es bueno, voy a hablar de todo eso. Miren, en ese periodo, cuando Danilo fue candidato a la presidencia de la República, anteriormente él había enfrentado a Leonel. Y yo recuerdo que estábamos en una gira de promoción de los candidatos a senador del PLD, y a mí me tocó acompañar a Danilo Medina a San Juan de la Maguana. Y de allá para acá, después que Ángel de la Rosa presenta su candidatura en San Juan, bueno, pues nos paramos en el cruce de Ocoa. Y Carlito Pared mandó a comprar 2 pequeñas, o 3. Me dieron una a mí, una a Simón Lizardo y otra a Danilo. Y Danilo me dice a mí que él va a aspirar a la presidencia dentro del PLD. Yo le digo a Danilo, mira, en esta situación yo pienso que tú no debes enfrentar a Leonel, porque Leonel te va a ganar. Mira, tú, Enrique, tú siempre estás con una vaina rara, me dice Danilo a mí. Digo, no, lo que pasa es que hay que ser realista, Danilo. El PLD era un partido de cuadro. Al ser un partido de cuadro, Leonel lo convierte en un partido de masa. Todo el que entró al PLD en esa época fue porque Leonel le abrió las puertas. Entonces en la base Leonel tiene mayoría. Y además tiene buena imagen. Y yo le dije a Danilo, tú no le vas a ganar una convención a Leonel. Lamentablemente no se la va a ganar. Bueno, pues Danilo se puso enemigo mío. Carlito Pared no me hablaba. ¿Ve? Pasó el tiempo y después yo recibo una llamada a mi celular y Danilo Medina me invita a su oficina, que estaba ahí en la Lincoln, creo yo, en el edificio de Gonzalo. Ahí llegué yo. Y yo le digo a Danilo, Danilo, ahora sí tú vas a ser el candidato del PLD. Él me dice, ¿y quién te lo dijo? ¿Leonel te lo dijo? Digo, no. Lo que pasa, Danilo, es que Leonel no va a ser candidato. Pero todo el mundo dice que él va a ser candidato porque Félix Bautista está recogiendo firmas y ese tipo de cosas. Y yo le digo, bueno, lo que pasa, Danilo, es que a los pueblos hay que entretenerlos. Si Leonel dice que no va, lo dejan solo y se desbarata casi el gobierno. Leonel tiene que tener presente la esperanza de su gente de que él puede ser el candidato. Esa es una estrategia de Félix Bautista y de él para mantener el interés y además para el futuro también. Pero seguro, Enrique, que no va. Digo, no va, Danilo, tú vas a ser el candidato. Bueno, me dice Danilo, si Leonel puede resolver los problemas constitucionales que le impiden ser candidato, yo no lo voy a enfrentar en una convención. Eso me dijo Danilo a mí. Digo yo, no te apures que él no va a ser candidato. Y es lo que está hablando el amigo Alejandro. Entonces, lo de Margarita, si era verdad que había un movimiento interno, porque ella estaba bien y marcaba bien. Pero ya Leonel había hecho un compromiso, como dice Alejandro, con el comité político. Y Leonel siempre cumple. Siempre ha cumplido lo que le promete a la gente. Los compromisos los cumple Leonel. Quien viola los acuerdos que se hicieron en el 15 fue Danilo Medina, que hasta Demóstenes Martínez, que debió ser presidente de la Cámara de Diputados, lo tumbaron, porque Danilo le metió en la cabeza que yo, Mayra, tenía que seguir ahí. Así de sencillo. Entonces, llegó el momento, convencieron a Margarita de que ella no
no podía ser la candidata. Yo creo que ahí es que comienza el rompimiento de Margarita y Leonel. Porque Margot nunca le va a perdonar a Leonel eso. Porque ella cree que Leonel fue que impidió. Eso no es así, Margot. Y se lo dijeron. Es que si tú sales con una candidatura y derrota a Danilo, que tenía control interno del PLD, se iba a dividir el Partido de la Liberación Dominicana. Y Leonel no va a permitir que, siendo él presidente del partido, se divida. Y le dieron la razón, porque después, ¿qué pasó? Que Danilo Medina fue el que dividió el PLD al imponer a Gonzalo Castillo, porque Leonel Fernández tenía ganadas las elecciones internas. Sin embargo, Danilo, de marrullero, derrotó a Leonel y Leonel tuvo que irse del PLD. Así de sencillo, esa es la historia. El que la quiera cambiar, que la cambie, pero es así. Leonel Fernández nunca yo lo vi, ni lo he oído, ni nada por el estilo, hablar ni un ápice en contra de Danilo Medina. Nunca. Porque Leonel le tiene mucho aprecio a Danilo. Lo que pasa es que Danilo se volvió loco. Le vendieron una cosa que no era. Y Leonel Fernández fue que hizo presidente a Danilo Medina. Y yo lo recuerdo como ahora. Porque habían gente dentro del PLD que son amigas de Danilo hoy, que lo que querían era que Leonel Fernández pactara con Hipólito Mejía e impedir que Danilo Medina fuera presidente. Así de sencillo. Y Leonel dijo que no. Entonces Leonel lo que hizo fue que invirtió mucho dinero en recursos, en obras, el asfalto, la que se yo qué por aquí, la comida, plan social, toda esa cosa. Y Danilo, que estaba muy por debajo de las encuestas antes del mes de diciembre, subió después de diciembre y pudo ganar ra con ra las elecciones contra Hipólito Mejía. Porque así de sencillo fue lo que pasó. Pero Alejandro también habla de lo nuevo de ahora. Vamos a ver lo que dice Alejandro Cruz acerca de que él ve una futura alianza política entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Ahora bien, yo te ratifico, y no porque tengo un mandato, sino porque he visto los acontecimientos, veo todas las encuestas, y el presidente Fernández anda oscilando entre 37, 38 y hasta 39. Si el presidente Fernández en diciembre o en enero, febrero, te marca 41, 42, por ahí María se fue, evidentemente. Condiciones para que la Fuerza del Pueblo y el PLD logren algún tipo de alianza que les permita llegar al poder en el 2028. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? Primero, tarde o temprano, Danilo es un político 24 horas, es un genio de la política, un trabajador de la política, y en política se hace lo que conviene. Yo te puedo decir hoy aquí que porque se vaya fulano, se vaya Perencejito, porque el otro diga que Leonel dijo que no vota por Danilo, y muchas versiones que hay de eso. La Fuerza del Pueblo y el PLD harán una alianza. Bueno, ese es el deseo de muchos, pero lo que dicen es que Danilo no está interesado en una alianza. Pero son cosas de la política. Hay que seguir observando el tablero. En esta guerra de liderazgo, Leonel va ganando el round. Porque Leonel sale del PLD, forma la Fuerza del Pueblo, saca un 5 y pico % en las elecciones anteriores y después se convierte en la segunda fuerza política del país. Saca cerca de un 29 o 30%. Y el PLD, que era el partido que sacó un 37% con Gonzalo Castillo, bajó prácticamente a un 10%. Entonces, ¿qué ha pasado en estos tiempos?
que la figura de Leonel Fernández, que apoyó inclusive a Luis Abinader, y alguien dice que el que hizo presidente a Luis Abinader fue Leonel, porque muchos leonelistas votaron por el PRM y no por Leonel, porque querían sacar a Danilo del medio, porque consideran que Danilo es un traidor. Pero son cosas que han ido bajando de tono y posiblemente hay mucha gente ahí hablando y cosas. La política es así. Miren lo que pasó ahora mismo en Rusia. Vladimir Putin recibe al Salami o Lani, qué sé yo, que era de la Al-Qaeda de Siria. Le decían el mataniño porque degollaba familia completa. Y hoy es presidente y era un rival de Putin en la guerra de Siria. Sin embargo, lo han blanqueado. El hombre lo reciben en la ONU, por allá, lo retratan con Donald Trump, lo han ido metiendo, bueno. Y ahora todo el mundo, la gente que sigue a Putin está incómodo porque él lo recibió en el Kremlin. Pero Putin es pragmático. Dice, bueno, si este hombre está reconocido por la mayoría de los países, yo no puedo quedarme fuera de juego. Aunque el expresidente de Siria está exiliado en Rusia, que Putin lo fue a buscar en un avión, o lo mandó a buscar. Pero la política es esa. ¿Qué dijo el Salami o Lani, qué sé yo? A mí no me cae bien ese tipo. Que los pactos que Rusia tenía con Siria seguirían vigentes. Y Putin dijo, bueno, esta es la oportunidad de que las bases militares que Rusia tiene en Siria se queden. Porque a Putin no le interesa salir del Medio Oriente. Se queda cojo si se sale de ahí. Entonces lo que se ve es un pacto con el enemigo, pero para conveniencia. Es para que ustedes vean lo que es la política. Aunque mucha gente está incómoda porque, caramba, ver ese tipo dándole la mano a Putin le bajó el sudor a mucha gente a nivel mundial. Pero hay que entenderlo. Tenía la opción de seguir solo enemigo del tipo ese, pero iba a perder la influencia que tiene Rusia en Siria, que tiene inversiones inmensas en una base militar de la poca que tiene Rusia en el mundo. Entonces ahí yo le doy la razón al amigo Vladimir Putin, aunque no me gustó, porque ese tipo yo lo vi mochándole cabeza a la gente con un colín en unas grabaciones, y Estados Unidos inclusive llegó a pedir 10 millones por la cabeza de ese hombre, y hoy es un héroe. Yo no entiendo la política, por eso yo no descarto tampoco la posibilidad de que pueda llegarse a un acuerdo entre Leonel Fernández y Danilo Medina, porque así es la política. Pero venga acá, mi hermano, hasta Peña Gómez pactó con la derecha una vez, con el partido quiqueyano demócrata de Wessing, que Wessing fue de lo que patrocinó y dio el golpe de Estado contra Juan Bosch en 1963. Para que ustedes vean lo de la política. La política es difícil. Bueno, pues, aclarado el caso del amigo Alejandro Cruz, muy buena interpretación de lo que él dijo. Hay que felicitar al Sol de la Mañana, que también presentó esa historia y que uno puede, ¿verdad?, refrescarla de lo que uno sabe. Hay gente que sabe más que uno también, que no han hablado, quizás se deciden hablar y la gente podrá sacar conclusiones de todo lo que pasó. Pero yo sí sé que Leonel, en su memoria, que la está escribiendo hace muchísimo tiempo, seguro que tocará esos capítulos que él vivió en el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, a propósito de eso, señores, Francisco Javier García apareció
con unas críticas muy ácidas hacia el PRM, por esto del narco, porque ahora el narco ha surgido aquí en el país. Todas estas deportaciones y pedimentos que tiene Estados Unidos han calentado la pista sobre los funcionarios y dirigentes del PRM que está ligado al narco. Vamos a escuchar a Francisco Javier García. Adelante. ¿Tú sabes la cantidad de personas vinculadas al narcotráfico que permanentemente se están descubriendo? Congresistas, municipalistas, alcaldes, directores, funcionarios del gobierno. El gobierno tiene que hacer un alto en el camino, porque no es posible que la República Dominicana tenga que dar la imagen a nivel internacional. Ahora, ¿qué es lo que llama poderosamente la atención? Lo que llama poderosamente la atención con esto es, en la República Dominicana deben haber, calculo yo, algunas 7 unidades especializadas de inteligencia. ¿Cómo es posible que ninguno de estos casos de personas vinculadas al personas envueltas en asuntos del narcotráfico, vinculadas al PRM, ninguno haya sido detectado por los organismos de inteligencia del país? Bueno, Francisco, esa es la pregunta del millón. Se la han hecho muchos periodistas. ¿Qué es lo que hacen estas agencias aquí que no averiguan, que no se dan cuenta de nada? ¿Cuál es el secreto que tienen las agencias en este país? Que tiene que venir la DEA de Estados Unidos, la CIA y qué sé yo, servicio secreto, a ubicar agentes ligados al narco con puestos importantes en el gobierno. Esa es la pregunta del millón. Bueno, pues Alejandro, después de ver a Alejandro, tenemos a César Fernández. Yo confundo a estos muchachos, yo lo vi joven a todos. César ha sido un crítico de el monorriel, que Abinader quiere hacerlo y lo está haciendo. Y la gente siempre me dice, Enrique, pero venga acá, es que a Abinader no le gusta el metro. Digo, yo creo que al presidente sí le gusta el metro. Lo que pasa es que el metro es un sello de Leonel y del PLD. Cada vez que usted ve el metro, ve la cara de Leonel. Aunque usted haga otro metrico, otro pedazo, la gente dice, no, el metro lo hizo Leonel. Entonces le vendieron a Luis Abinader de que el monorriel puede ser una alternativa para que esa obra quede en la mente de la gente. Pero que el monorriel tiene muchos problemas, porque no hay expansión, es estático. Y a medida que los pueblos crecen, el volumen de gentes que utiliza esos servicios son más grandes. Y llega un momento que el monorriel queda chiquito. Entonces César Fernández ha estado hablando sobre el monorriel, que es el símbolo de Luis Abinader. Cuando usted vaya a Santiago dentro de 10 años, que ve ese monorriel allí en Santiago, usted dice, no, eso lo hizo Luis Abinader. Y dentro de 10 años, cuando vean el de aquí, no, eso fue Luis Abinader que lo hizo, aunque se vea chiquito. Pero vamos a escuchar lo que dice César Fernández. Escribí un artículo hace poco que se llama El PRM tiene el kilómetro 9 vuelto un 8. Porque no han dado pie con bola. Y yo les tengo ahí, miren la modelación. El kilómetro 9 demandaba de 4 viaductos. Si usted viene por la Kennedy y va para la luz, pero un viaducto por encima, como de la Churchill a la Kennedy. Si usted viene del Cibao y va para Intec, por ejemplo, un viaducto por encima y no tiene que pasar por ahí. El giro a la izquierda del problema. ¿Entiendes? Sí. Entonces, tú tienes ahí un vuelto en 8, una solución que va, la última vez que vi el presupuesto, iba por 1.500 millones de pesos. Mírenlo cómo funciona. Y ustedes me señalan dónde hay un tapón. Lo pueden ver. Todos ustedes que están aquí, a ver dónde hay un tapón. No existe el tapón.
porque es una obra vial pensada, diseñada y estudiada sobre todo. Nos tomó 4 años hacer este estudio, la Fuerza del Pueblo. No estamos inventando, y por eso es que cuando vayamos al gobierno, con la venia del pueblo dominicano y de medios de comunicación como este, entonces podremos hacer las cosas estudiadas y planificadas, y sobre todo que el país no tenga que pagar 2 veces, como es el caso del monorriel, que es otro tema que estamos trabajando también hoy día. ¿Cuál ha sido la posición o cuál va a ser el planteamiento, o si se va a referir la Fuerza del Pueblo ante este logro del gobierno? Y que contó también con el apoyo de ustedes. Bueno, yo pienso que basta y sobra con la presencia del presidente del partido, en su calidad de expresidente de la República, de todos los equipos de trabajo que la Fuerza del Pueblo designó para esta gestión, que aprovecho y de nuevo saludo a mis compañeros de partido que fueron seleccionados para participar en estas mesas de trabajo. Esa presencia y esa aprobación de los documentos, pienso que es lo que dice, lo que endosa lo que el presidente Abinader, que finalmente cumplió algo que nunca cumple. Bueno, pues ahí está, señores, el amigo César. Estamos en línea con Enrique Fernández en vivo. Quiero comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Usted piensa que puede haber un acuerdo entre Danilo y Leonel para las elecciones del 28? ¿Qué piensan ustedes? Después de lo que usted escuchó de la historia, que por aquí, que por allá, y que Leonel siempre ha cumplido, porque una de las cosas que han dicho es que Leonel y que no cumplió, que otra mentira también. Así que vamos a esperar opiniones, comparta los comentarios y nos encontramos de nuevo mañana en línea con Enrique Fernández.